en esta mesa, vamos a ampliar una mesa de diálogo que venimos teniendo los que estamos acá hace, ¿cuánto? Más de 4 años, antes de la pandemia. Empezamos a conversar sobre esta cuestión de la formación docente en Córdoba y ahora, bueno, en este primer encuentro con ustedes queremos abrir esa conversación un poquito, contarles cómo vamos, cómo se está desarrollando ese proyecto. Luciana Dadone y yo les vamos a contar las líneas generales. Pablo Pinó. Y Gaby Lamelas que vuelve. Y Gaby Lamelas, que sí. Ahí. ¿Se fue? Gaby al baño. Ah, claro. Y Luciana Cometo van a entrar un poquito más en los primeros avances de este desarrollo. Muy breve para darle lugar, para darle la palabra a ellos que van a hablar de lo que estamos encontrando de sabroso en este proyecto, es compartir con ustedes qué nos propusimos. Como decía Gaby, en este Instituto de Estudios Pedagógicos insistimos con esa acción de estudiar. Y cuando empezamos a pensar en este proyecto, lo pensamos así, como un tiempo y un espacio que le dedicamos a estudiar esta cuestión de la formación docente en Córdoba. Y ese estudio, no con ánimos solamente quizás de hilar un conjunto de experiencias que vienen aconteciendo bajo el título La formación docente en Córdoba, sino sobre todo a partir de la posibilidad que tendríamos de pensar los desafíos o los problemas del presente desde una perspectiva histórica que nos permitiera inscribir estos problemas, estos desafíos en el tiempo, para descubrir en esas huellas que dejaron las experiencias algo que nos hable en este presente, algo que nos permita comprender acerca de esos problemas, acerca de estos desafíos. Lo que decíamos recién con el ejemplo de la atención. Hoy es un problema, pero no es por primera vez que nos hacemos esta pregunta. Entonces, mirarla en el tiempo nos puede traer algo que nos haga pensar en este desafío. En esta reconstrucción o en esta inscripción de nuestros problemas en la formación docente, de nuestros debates hoy en la formación docente en el tiempo, también nos encontramos con la herencia que fue construyéndose por quienes nos precedieron, y este estudio también es una forma de rendir homenaje a aquellos que nos pasaron un legado con el que hoy contamos y en el cual podemos apoyarnos. También para tomar distancia, para, como decía Beatriz recién, poder mirar ese tiempo, esos problemas en el tiempo y soltar, dejar para otro tiempo aquellos que hoy no nos dicen nada, que hoy no nos hablan, y no seguir haciendo porque ya se hizo. También para eso este estudio. Finalmente digo que en este estudio nos propusimos traer estas experiencias, estos acontecimientos desde una pluralidad de voces de colegas que están en las instituciones, que estuvieron, de historiadores, y de distintos lenguajes a través de los cuales pudiésemos encontrarnos con diferentes elementos que traen estos diferentes lenguajes, ¿no? Lo que veíamos recién también, la fotografía dice cosas acerca de un tiempo que no la dice un documento académico. Entonces, estos diferentes lenguajes también con ánimo de mirar ese devenir, ese proceso, desde distintas perspectivas. Bueno, eso para contarles un poco los propósitos, por lo que nos movió a buscar esta reconstrucción, este itinerario, esta cartografía de la formación docente. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, y como sucede siempre en ISEP, no nos quedamos ahí y el proyecto empezó a crecer en esa conversación con Luciana Cometo y con Adriana, y empezamos a pensar, bueno, qué formas, qué lenguajes, empezamos a pensar en lenguajes audiovisuales, visuales, sonoros, y entonces empezamos a generar un entramado, ese entramado que planteaba recién Adriana, ese hilado que, como pueden ver un poco en la imagen, tiene un poco que ver con
este itinerario, con esta búsqueda por diferentes zonas geográficas, a través de diferentes tonalidades, diferentes personas, instituciones y demás. Y entonces contarles un poquito, bueno, los diferentes subproyectos o las diferentes partes que tiene este proyecto general. Uno es una galería fotográfica acompañada de un paisaje sonoro. Este proyecto lo estamos trabajando con Alejandra Virgin y con Inés Dussel, lo está coordinando acá en el ISEP Mariana Schneider y Fabián Iglesias. Es un proyecto que lo que busca o lo que pretende es seleccionar fotografías históricas en las instituciones de la provincia y además generar unas producciones fotográficas, y a través de ese clic, de esa mirada de ese fotógrafo, de esa fotógrafa, poder preguntarnos qué nos dice la foto, qué es lo que sucede dentro de la foto, qué es lo que no está dentro de la foto, cuáles son esas situaciones, esas interacciones y esos mirar por la ventana que comentaban recién, ¿no?, dentro de la foto. Y a partir de ahí se empieza a organizar en diferentes temas. Hemos planteado algunos temas como arquitectura, tecnología, materiales de enseñanza, interacciones, y hemos generado unos álbumes que cada álbum va a tener que ver con una institución. Y dentro de esos álbumes se van a poder encontrar unos ensayos de unas lecturas, escrituras, en donde diferentes especialistas nos van a poder traer o nos van a poder contar cómo miran y qué miran ellos en cada una de esas fotos o en cada conjunto de esas fotos. Actualmente estamos trabajando y estamos ya produciendo, ya se hizo toda la producción fotográfica en 12 escuelas, en el Carbó y en el IPEM 150 de Juan Larrea, así que estamos trabajando y pretendemos presentarles esos dos primeros álbumes en la próxima jornada. Bueno, por otro lado, hemos convocado y hemos trabajado en conjunto con el ISEP, la SAI, la Sociedad Argentina de Historiadores de la Educación y la Universidad Nacional, para generar y para trabajar un archivo histórico de la formación docente, para poder interrogarlo, para poder preguntarlo, para poder analizarlo, para poder catalogarlo, ordenarlo, y poder ver a través de esos hitos, esos acontecimientos, esos documentos, esas actas, notas, fotografías, materiales audiovisuales, etcétera, bueno, poder darle alguna forma y alguna organización y poder recuperarlos también. Eso lo estamos trabajando. Estamos ahora empezando a hacer una primera selección de esos materiales y de qué escuelas podríamos empezar a trabajar, en principio en Río Cuarto, en la Normal de Urquiza, o República del Perú de Cruz del Eje, el Garzón Agulla acá en Capital. Voy más rápido, Adriana me hace así, voy más rápido. Un proyecto de relatos, músicas y dibujos, es un proyecto que lo que pretende es poder conversar con diferentes actores de la comunidad educativa y poder recuperar esas músicas, esas canciones, esos himnos, esas cuestiones sonoras que suceden en las escuelas, y por otro lado trabajar una producción con diseñadores, ilustradores que trabajamos, colegas acá en el ISEP, que trabajamos y que le dan visibilidad a través del arte a las diferentes instituciones. Estamos trabajando una serie de podcasts, se llama Voces. Es una serie de podcasts que quiere traer las voces de los actores locales. ¿Y cómo quiere hacerlo? Bueno, en cada capítulo lo que va a hacer va a tomar fragmentos de algunos documentos de las instituciones, y el guionista de la serie, que es Gonzalo Marul, va a hacerse algunas preguntas sobre esos documentos, y un especialista, en este caso, que es el capítulo 1, que es el que estamos trabajando con Jenny Howard y La Casa del Diablo, va a ir respondiendo a esas preguntas que se va a ir haciendo este guionista dentro de cada uno de los capítulos. Pretendemos presentar el capítulo número 1 también en la próxima jornada. Y bueno, finalmente estamos trabajando una serie documental en donde queremos de nuevo trabajar un relato coral con los actores de las diferentes instituciones. Hemos seriado este documental a través de diferentes periodos o acontecimientos que los van atravesando, y estamos trabajando, hemos ya realizado 37 entrevistas en diferentes lugares de la provincia. Estamos terminando de editar ese capítulo número 1, que también queremos, vengan la próxima jornada, también queremos presentárselos la próxima jornada, y estamos terminando de guionar el capítulo número 2 con Martín Juliáquer, que es el guionista de la serie.
Bueno, y ahí le íbamos a mostrar un video, pero no lo mostramos, o si lo mostramos, sí, nos dejan, bárbaro. Vamos a mostrarles un pedacito, un fragmento muy chiquitito de ese video que estamos trabajando del capítulo 1. Este documento es el decreto donde nombra las dos profesoras que trajo Sarmiento, una como directora, que es Francisca Armstrong, y Francisca Wolf como vicedirectora. A lo largo del tiempo se puede ver en la prensa, en el primer diario La Voz del Río Cuarto, el 19 de marzo de 1886, el diario cuenta la fundación de la escuela y tiene estos conceptos positivistas, de que la educación le iba a traer luz a la ciudad, una educación positivista, evolucionista, educación de la ciencia. Y si pensamos, Río Cuarto antes era una villa de frontera. A través del análisis del discurso del profesor Sebastián Vera en su acto inaugural de la escuela, podemos ver un conflicto también que estaba en la ciudad, que daba clases un profesor que era el indio Felipe Rosas. Muchas veces uno ha escuchado esa palabra, la escuela decana de Tras la Sierra. Eso suena en los desfiles, por ejemplo. Uno de los directores de la escuela tenía que certificar algo. Y me dice, porque usted sabe que los alumnos de la escuela normal en 1917 cruzaron la cordillera de los Andes. Ay, yo esa historia la conozco. Y me dice, yo tengo la lista. Me dice, yo creo que mi abuelo fue. Me dice, ¿cómo se llamaba su abuelo? Fulano de tal. Dice, su abuelo fue. El primer director que tuvimos fue don Pascual Bailón Sosa. Y bueno, bregaba para que la gente se anotara en la escuela normal. Y la gente no se anotaba en la escuela normal porque estaba mal considerada la escuela pública. Prefería mandar a sus hijos a maestros particulares, ir casa por casa para tratar de convencer a estos primeros pobladores de mandar a sus hijos a la escuela normal. La escuela normal es como un galeón español, que tiene de todo. La escuela es mixta porque todavía quedan vestigios de los baños de los varones y de las mujeres, porque era con doble turno. Pequeño adelanto de lo que vamos a presentar entonces el 15 de noviembre. Bueno, contarles que este proyecto, ahora van a presentar ellos el proyecto de cuadernos, pero contarles que todo este proyecto va a formar parte de un objeto hipermedial, interactivo, accesible. Es una política pública que lo que quiere es exponer estos múltiples escenarios sobre la mesa para poder entender aquella historia y poder comprendernos hoy. Antes de presentar a Gabriela nuevamente y a Pablo, contarles un poco la fibra sensible que tocó cuando Adriana nos propuso hacer este proyecto, preguntarnos por cuál es la historia común de las instituciones formadoras. ¿Dónde nos formamos cada uno de nosotros y nosotras? Pensar esos lugares donde nos formamos y en qué lugar de la provincia de Córdoba, aún cuando sea la universidad, pensar el sistema bifronte, como diría Virgin, en términos de quiénes forman a las docentes, tanto la universidad como los institutos de formación docente, y poder visibilizar una historia en común que no sea y no aparezca fragmentaria, tal como la conocemos. En las primeras búsquedas era literal entrar a googlear a cada una de las escuelas y poder mirar algunas reseñas históricas, pero bueno, empezar a pensar una narrativa y un hilado común
de aquella historia en la que nos formamos. Ahora queremos presentarles y compartir con ustedes y profundizar en el cuaderno 1. Los cuadernos son escritos de carácter académico que se proponen a través de la recopilación y análisis de diferentes fuentes, reconstruir los diversos escenarios en los que fueron cobrando protagonismo los principales debates de la formación docente en la provincia. Bajo la coordinación académica de Pablo Pinó, se iniciaron en 2019 las primeras acciones vinculadas a su organización y producción. Para eso se han convocado y entrevistado a distintos actores del sistema educativo de la provincia de Córdoba, supervisores, directores, autoridades de nivel superior, con quienes se identificaron los principales escenarios de la formación docente en la provincia. El primer cuaderno aborda el proyecto normalista del siglo XIX y la situación en Córdoba. La interlocución local de Gabriela fue fundamental para componer la polifonía que caracteriza a todo el proyecto en general y para darle espesor académico a las miradas desde la investigación educativa en Córdoba. Es muy grato tener la posibilidad de hoy tener esta conversación entre Pablo y Gabriela y recrear un poco lo que ha sido desde 2019, tantas videollamadas, pandemia, mates, viajes a las escuelas normales y también algo de la escritura cooperativa. Bueno, vuelvo a presentar a Gabriela, doctora en Ciencias de la Educación y especialista en la enseñanza de las ciencias sociales, es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba en temáticas de Historia de la Educación Argentina y de Didáctica General y de las Ciencias Sociales, coordinadora del área de Educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, secretaria académica de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de la Historia de la Educación, autora de numerosos artículos y libros sobre diversas temáticas en historia de la educación, enseñanza e investigación en educación. Y en ISEP, actualmente coordinadora del Departamento de Pedagogía. Pablo Pinó, doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular regular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Acosta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posee una amplia trayectoria en publicaciones nacionales y extranjeras como autor, coautor y director en temáticas de historia, teoría y política de la educación. Presenta una vasta experiencia en cursos de formación y capacitación docente y de posgrado en instituciones argentinas y extranjeras, así como en la dirección y participación en proyectos de investigación. Ocupó la presidencia de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y la dirección del Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha obtenido la beca Tinker como profesor invitado al Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Y ha sido declarado personalidad destacada en el ámbito de la educación por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la primera pregunta para abrir el diálogo y ya para hacer inmersión en el cuaderno 1, teniendo en cuenta que fijamos un punto de partida de la cartografía de la formación docente en el proyecto normalista del siglo XIX, al calor de la consolidación del sistema educativo, ¿de qué se trató este ambicioso sistema de formación impulsado por Sarmiento? ¿Cuáles fueron los debates, disputas y consensos entre Iglesia y Estado, o poder central y poder local, que atravesaron los momentos fundacionales? Bueno, hola a todos, hola a todas, gracias por la invitación, gracias por estar, por quedarse y por poder escuchar esta propuesta, que efectivamente uno la escucha y hace mucho tiempo que venimos trabajando. Claro, todo empezó como muchas cosas antes de la pandemia, durante la pandemia, digamos, atravesamos estos distintos cambios de mundos que tuvimos en los últimos 5 años. Y contar un poco esta idea del primer cuadernillo. Recuperamos un poco la idea de cuadernillo, contaba primero Luciana que la verdad es una enorme cantidad de producciones, de pastillas, se dicen hoy, de productos, pero el cuadernillo, la vieja técnica de un material escrito, armado, con cierto dinamismo, ¿no? Con un montón de entradas o cuestiones que saltan, lo mantuvimos, ¿no? Va a haber videos, pero va a haber un texto concreto con desarrollo, con frases, con ideas, con párrafos, lo están viendo ahí, obviamente, donde cada vez se ocupa mucho más importancia el diseño, pero tiene que ver con esto. Yo lo miraba con algún lado, miraba los libros que se presentan después de la tarde y veía cierta sintonía, ¿no? Hay una cuestión donde, bueno, material escrito para ser leído, marcado, trabajado. Recuperamos esta vieja tecnología del cuadernillo y armamos una primera periodización
Los historiadores nos gustan esta cuestión de una tarea que nos gusta es dividir el pasado, dividir el tiempo. Me parece importante, manda de salir, que me gusta que discutamos esto justo después de la mesa más o menos de pedagogía, ¿no? Que en algún lado esta cuestión más histórica, que no entramos con lo histórico, sino con lo pedagógico, y yo le planteaba, andemos whatsappeando, que muchas de las preguntas que decía Beatriz las teníamos que recuperar ahora. Era una buena forma, ¿no? Este problema de la autoridad y demás, bueno, hay que pensarlo históricamente. Pensar en el tiempo, digamos, ¿no? Lo que decía Adriana, cuando pensamos historia, pensamos uno de nuestros mantras, cuando hacemos historia de la educación, por lo menos con ciertas versiones. Yo digo mantra porque es una cuestión, ¿no? Y los jóvenes dirían, una de nuestras frases motivacionales serían, ¿no? que el objeto de estudio nuestro no es el pasado, sino el tiempo. Es la capacidad de poder pensar, usar la problemática temporal, el tiempo, como una forma de pensar. Las preguntas de la autorización, de la autoridad, constituyen el mandato normalista, ¿no? Este primer cuadernillo se ocupa de esto, de este gran primer proyecto de matriz sarmientina del normalismo. Esta cosa de, bueno, hay que crear un Estado nuevo, un Estado, hay la nueva nación que sale al mundo, que termina de constituirse, y bueno, ahí hay una pata pedagógica y hay formar docentes, ¿sí? Cuando seguimos avanzando el cuadernillo, esta cuestión de pensarlo en Córdoba, esta cosa regional, localizada, es bien interesante y cómo se tensionan muchas cosas, como de hecho nos damos cuenta que, bueno, que uno lo piensa muy a nivel nacional. Hay una categoría que actualmente se trabaja mucho en ciencias sociales, que es, llaman el nacionalismo epistemológico, que es esta presunción de pensar a la nación como la gran unidad de análisis, que viene más que nada de los estudios sobre migraciones. La gente que trabaja en migraciones dice, bueno, un lugar donde la categoría nacional no sirve mucho, y empezaron otras cuestiones, y bueno, ver cómo, y nos vuelve a parecer la idea de que la nación es la unidad para pensar, y después en todo caso, la nación es la norma, lo correcto, y después vemos cómo se cambió, cómo se adaptó, pero seguimos teniendo una mirada muy que la nación es, el Estado nacional es el verdadero objeto de estudio, que es donde las cosas se vieron en su pureza. Y después vemos cómo cambiaron, se movieron, y queremos discutir con esto, ¿no? Cómo hay una especificidad en la cuestión cordobesa que no solo se lee en función de cómo se vincula con el proyecto nacional, sino con otra cuestión. Pero igual hay que entrar con el proyecto nacional, ¿no? Esto, digamos, como la figura de Sarmiento, sin duda central para el armado del proyecto normalista a nivel nacional, se diluye en el caso cordobés, como en otras provincias seguramente. Digamos, como la figura de Sarmiento, realmente constituyente de todo esto, impensable, ya para el caso cordobés, y ya me animo a decir, sin conocer mucho, en otras provincias también. Yo investigué hace muchos años la provincia de Buenos Aires, un poco esta mirada, en la provincia de Buenos Aires Sarmiento todo el tiempo está, pero en Córdoba no, la figura de Sarmiento desaparece. Que hablamos con Gaby el otro día, ¿no? Se va a hablar de Jenny Howard, Jenny Howard es una de estas primeras maestras normalistas que trajo Sarmiento, que la verdad en Córdoba estuvieron acá en el Carbó, fueron muy importantes, la Casa del Diablo, va a ser el podcast, y después no estuvieron más. Digamos que la impronta de estas 65 valientes, de estas impresionantes mujeres que trajo Sarmiento, en Córdoba fue menor. Digamos, todas las demás instituciones que ustedes vieron que se fueron formando, no se convocó ninguna normalista, ninguna sarmientina. Y no es un dato menor, ¿no? Después de como que la experiencia del Carbó, las terminaron medio yéndose, una pelea, después le van a contar en el podcast, es muy divertida, se fueron muy contentas. La fiesta de fin de año fue un despelote, como vieron, o sea, las primeras fueron así, no es como ahora, no va a ser la etapa de Antena, ¿no? La etapa del diario de aquella época es, la fiesta no se pudo hacer porque se portaron muy mal los alumnos de la normal. Pero bueno, la experiencia de estas normalistas no quedó en Córdoba. Es interesante, cuando fundan Río Cuarto, la segunda, no es que convocan a una norma, no es el relato típico de vino, tal, mujer de Boston, no, convocan a alguien, un argentino de Paraná. Y esto es interesante, hay una especificidad, ¿no? Como la marca sarmientina y la marca de las normalistas, centrales para pensar muchas cosas, en el espacio cordobés al menos se desdibuja, o está presente muy al comienzo. Está en la primera experiencia de la capital, un tiempito, y después no está más, no son, ninguna otra maestra norteamericana es convocada, ¿no? Tal vez tampoco sabemos, a lo mejor las convocaron y dijeron a Córdoba no vamos, vaya uno a saber, pero no lo digo en serio, pero de última no dejaron efecto. Y decimos las 65 valientes. Bueno, para el caso cordobés esto hay que matizarlo, pero sí lo que está, y va a ser conjunto con esto, es una de las patas del normalismo, uno de los elementos centrales del normalismo, y yo lo escuchaba en la mesa hoy a la mañana antes, es otro mantra es, maestro no se nace, maestro se hace. ¿Sí? La idea de que la docencia tiene que ver con una formación específica en ciertos saberes, no es algo innato, no es un talento, no es una vocación, digamos, sino que es una cuestión, es algo que hay que formar, no se nace maestro. Hay una cuestión, hay una evaluación que va a jugar distinto en cada lugar, acá voy a Sarmiento.
Sarmiento evaluaba que los maestros, las maestras, más maestros que maestras, que recibe del pasado, de la época de las guerras civiles, no sirven, hay que formar otros. Pero la idea es esto, que maestro no se nace, maestro se hace. Hay que concurrir a alguna institución específica, hay que ir a algún lugar para aprender los saberes específicos. Eso van a ser las escuelas normales. ¿Sí? Y también otra base que está ahí y que también aparecía en la discusión, yo lo miré desde ahí, es que un maestro se forma siempre, un docente. Cuando digo maestro o maestra, por supuesto entiéndanme que estoy hablando de la totalidad del gremio, con teoría y con práctica. Que es inevitable que con teoría solo no alcanza, con práctico solo no alcanza. Que toda formación docente tiene que tener teoría y práctica. Después vamos a discutir, y son discusiones grandes acá en el ISEP, qué va primero, qué va segundo, si para hacer taller 4 hay que haber hecho didáctica general o didáctica general después de las 5 observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y grandes discusiones actuales al respecto, interesantes, pero nunca se sale de la premisa que tiene que haber teoría y práctica. Y esto está en la base de la escuela normal. Un maestro se forma en la teoría y en la práctica. La solución que encontraron originalmente era bastante más sencilla. En algún lado, la teoría se aprendía en la escuela secundaria, nos llamaba el curso normal, y la práctica en la escuela primaria, digamos, en el departamento de aplicación. Esta fue una respuesta primera y más sencilla que luego se fue complicando, pero ahí quedó. Todas las escuelas normales que vieron y que visitamos tienen siempre una escuela primaria y una escuela secundaria, originariamente. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estas dos patas, para dejarlo vos, creo que son lo que está ahí en la base de 3 elementos importantes. Se precisan nuevos docentes para el nuevo proyecto de país. Docente no se nace, se hace, hay que ir a aprender para tal. Hay saberes específicos y esto, ¿no? La pandemia nos los dijo, esta frase que vos decías. Bueno, los padres se dieron cuenta que no alcanzan para enseñar, no alcanzan con querer enseñar. Que hay saberes específicos, que hay formas, ¿no? Esta cuestión de que no es lo mismo. Así como la pandemia nos enseñó muchas cosas. Y también aparece, nos enseñó, entre otras cosas, no nos enseñó, nos hizo saber que sabíamos. Que no alcanza con querer enseñar para enseñar y que tecnología no es sinónimo de enseñanza. ¿Sí? Son dos cosas que en algún lado estaban en un cierto sentido común previo, ¿no? Que ya estaba esta cuestión, bueno, no, la tecnología no es sinónimo de enseñanza y para enseñar no alcanza con querer hacerlo, están en la base del normalismo. 3 cuestiones: formar docentes para un nuevo proyecto de país, ¿sí? Docente no se nace, se hace, y se forma siempre un docente con teoría y con práctica. Esto está en la base del normalismo, pero Córdoba va a tomar cosas particulares que nos va a contar un poquito Gaby. Toma el micrófono. No, recupero en relación a la pregunta de Luciana y a estas primeras ideas que Pablo comparte, un par de asuntos. La primera tiene que ver con lo que decía al inicio, ¿no? Y con la discusión de los puntos de origen, porque bueno, nosotros estamos tomando 1880, el surgimiento de las primeras escuelas normales, pero es interesante también que poder reconocer que en todo proceso institucionalizador, en particular en un proceso institucionalizador de la magnitud que tuvo la conformación del Sistema Educativo Nacional Argentino, la proliferación de leyes, no solamente la Ley 1420, sino todo un conjunto de normativas, se ha fijado con mucha fuerza un punto de origen que de alguna manera ha tendido a que la historia de la educación invisibilice todo un conjunto de procesos previos. Pablo recién, por ejemplo, nombraba la cuestión de la mirada de Sarmiento sobre esos maestros, esas maestras que sí existían previos a la conformación de estas escuelas normales. Ahí, por ejemplo, empieza a haber un modo de nombrar a los docentes que aparece con mucha fuerza en todos los registros y los archivos, que es titulado, no titulado. Casi no se lo nombra como docente, digamos, el adjetivo que lo denomina es titulado, no titulado. Después ya vamos a analizar un poco incluso qué implicó esto en términos de este movimiento que el normalismo trajo para pensar en qué era ser docente, qué era ser un buen docente, qué saberes tenía que portar ese docente. Es toda una construcción que nosotros podemos ver consolidadas en el proyecto normalista, podemos ver consolidado en su plan de estudio, podemos ver consolidado en una mirada retrospectiva sobre estas escuelas normales, pero que fue necesariamente un proceso de tensiones, de conflictos, de disputas, que derivó finalmente en la constitución de estas ideas, pero que implicó también el posicionamiento de diferentes actores, diferentes sectores, estudiantes, comunidades, maestros, maestras, familias, otras organizaciones asociativas que participaron con mucha fuerza de toda esa discusión.
Y el otro asunto que me parece que podría aportar en términos de una mirada específica desde Córdoba a estas ideas que presentó Pablo, tiene que ver con que quienes investigamos la historia de la educación desde Córdoba en mi caso, pero también desde otras provincias, hemos estado cruzados por esto que él mencionaba como la consideración de la nación como unidad de análisis, ¿no? Y esto, bueno, puede tener que ver, y de hecho es muy importante que lo hagamos, la necesidad de desandar algunos relatos homogeneizantes que desde esas ideas nacionales han mirado los procesos de las provincias. Digo, es una anécdota muy personal, pero cuando yo llegué a Córdoba, vine con una idea de que la ley 1420 había dispuesto que la educación era laica, gratuita y obligatoria, y fui a una escuela donde se rezaba y ahí tuve que empezar a indagar, y efectivamente la legislación de la provincia, hasta ese momento, después hubo una reforma durante el 2010, establecía que en el mínimo de instrucción estaba incluida la educación religiosa. Entonces esa idea generalizante, digamos, tomada desde esa perspectiva nacional, impide reconocer que el proceso de conformación de las distintas legislaciones que fueron dándose en las distintas provincias a lo largo del país fue un proceso que, si bien estuvo marcado por una intención de homogeneidad y de homogeneización, se caracterizó por un fuerte rasgo de heterogeneidad que lo vamos a trabajar ahora a propósito de distintas cosas que pensábamos conversar hoy. Pero en principio, me parece que esto nos puede llevar también a valorar el proyecto que estamos presentando desde el ISEP, no solo como un aporte a historizar la historia de la educación y la historia de la formación docente en Córdoba, sino que puede ser un aporte muy importante para quienes pensamos la historia de la formación docente también en otros territorios. Creo que ese es un valor que lo saca solamente de un aporte a nuestra provincia. Por último, mencionar que en esta cuestión, ¿no?, del lugar que pueden tener y de la pregnancia de algunas ideas como la de Sarmiento, Sarmiento en Córdoba se mete, hoy estoy con la metáfora de meterse por la ventana, así que la voy a sostener, porque de alguna manera él al reconocer esta dificultad, Córdoba tiene en ese periodo un escenario político de la mayor complejidad, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la Córdoba de fines del siglo XIX, de principios del XX, como una Córdoba profundamente clerical, la Córdoba de las campanas, la Córdoba que está fotografiada y pintada desde sus cúpulas, la cantidad de iglesias y demás, y nos puede llevar a la equivocación de pensar que Córdoba en ese tiempo era una ciudad anquilosada en un pasado tradicional, retrógrado, pero Córdoba estaba gobernada por uno de los sectores liberales más fuertes y más potentes del país en ese momento. Sin embargo, este sector liberal, y Sarmiento ha venido a Córdoba, bueno, yo no soy la experta acá para hablar de Sarmiento, pero digo, Córdoba tiene y se desarrollan de manera paralela, y me parece que ahí es interesante ubicar el proceso de institucionalización de las escuelas normales y las disputas que vamos a hablar. Sarmiento lo que hace es proponer la instalación en la provincia, y de hecho si recorremos la ciudad lo vamos a encontrar, de algunas instituciones de la modernidad que a él le parecían importantísimas. De ese tiempo es la Academia Nacional de Ciencias, que si se fijan está en la misma manzana que el Colegio Montserrat y en la misma manzana que la Iglesia de la Compañía, se accede por el patio de atrás del rectorado. El Observatorio Astronómico, donde también trae científicos de lo más moderno que había en ese momento, con todos esos instrumentos, con familia y todo, unas historias muy interesantes para quienes hayan ido al observatorio, hay ahí toda una historización de ese proceso. Una anécdota, pero que creo que es muy importante, la vicedirectora de la Escuela Normal, Alejandro Carbó, Francis Walsh, se casa con el director del Observatorio Astronómico, digo, unas redes de sociabilidad que estaban fuertemente presentes en estas instituciones. El zoológico también es de ese tiempo, digo, para esa época los zoológicos eran también la posibilidad de acceso de las masas a algunos de los conocimientos sobre botánica, sobre biología, conocimientos que se consideraban muy valiosos, y en ese punto creo que también hay que inscribir la instalación de las escuelas normales, ¿no?
Así que bueno, eso por ahora. Bueno, Gaby, ya empezaste a responder la otra pregunta que tenía que ver con esto, que en el cuaderno se afirma que es posible sostener que buena parte de la historia de las instituciones concretas se teje con la historia local cordobesa. Un poco eso ya lo empezamos a charlar. ¿Cuáles fueron las iniciativas provinciales y nacionales de escuelas normales en la provincia y en qué regiones de la geografía cordobesa se radicaron? Un poco para mostrarlo también a nivel cartográfico, que es el sentido del proyecto, el mapa. Dale. Bueno, un tema que también que apareció, que hay otros trabajos que lo investigan, que contra esta idea de este Estado nacional que va fundando escuelas, hay una lógica de comunidades que demandan estas escuelas, ¿no? Hay una cuestión donde la distribución de las escuelas en Córdoba, en el país, pero en Córdoba sobre todo, no solo tiene que ver con intentos desde el Estado Nacional, desde el Poder Central, sino de propias comunidades que se movilizan, buscan, construyen, piden. Hay una lógica de ver cómo también se responde a una demanda de la comunidad concreta que puede plantear tengo un edificio, puede tener acceso a ciertas personalidades, puede plantearte estas ciudades para construirlo. Y si ustedes miran en este maravilloso mapa que hizo Gaby, cómo se fueron extendiendo, ¿no? las escuelas normales, ¿no? Primero, ahí, ¿voy? ¿Mejor? Perfecto. Las primeras tres, bueno, una es nacional, otras dos provinciales. Ahora un poco Gaby supongo que va a contar qué fue la historia de estas escuelas provinciales. El Carbó, ¿ven? Río Cuarto, después vamos a ir a San Francisco. Y después los que van a aparecer, sobre todo, ya avanzado el siglo XX, son las escuelas normales rurales. Sobre todo Córdoba va a ser privilegiada. Va a haber 8 en el país y 2 van a estar en Córdoba, lo cual es un dato interesante. Que van a ser Villa Dolores, esta que se dice la señera detrás la sierra. Fíjense que es una cuestión de dar un paso más, salir un paso más. Y Cruz del Eje, ¿sí? Que pasan a ser entendidas como escuelas normales rurales, como unas escuelas normales, no es segunda categoría, no me parece bueno, pero sí de otro tipo. Que empiezan a responder a si en algún lado uno puede plantear medio rápidamente, demasiado rápidamente, que la expansión del normalismo o la fundación de escuelas normales es en algún lado hija de la ley 1420, esto sería discutible también. Las escuelas normales rurales, que se van a expandir después, van a ser hijas de la ley Laínez. Esto es, de esta ley que el Estado Nacional dicta en 1905 para fundar escuelas provinciales en las provincias que no podían hacerlo, que son escuelas primarias que no van a ser exactamente iguales, van a ser escuelas primarias que duraran solamente hasta 4 grados, que debían ser puestos en escuelas rurales, en parajes rurales, alejados, que no fue lo que pasó, obviamente, pero sí que son otro tipo de escuelas más rurales, de ciertos parajes, que obviamente, por un lado, van a demandar mucho más maestros y maestras. Sí, va a haber una demanda de maestros y maestras tituladas. Esto que planteaba también Gaby, ¿no? La idea, va a haber que llegar en Argentina. Argentina lo hace tempranamente respecto a otros países, pero hasta 1930 vamos a encontrar mucho esta idea de maestros titulados y no titulados, ¿no? La idea de acceder al cargo docente no solo por el título habilitante de la escuela normal, que era la mejor forma de acceder, sino por exámenes, por equivalencias, hay otras formas. Se crean las llamadas escuelas normales rurales. Como les decía, en Villa Dolores, que también van a ser regionales, ¿no? Se plantea que estando en Tras la Sierra no solo va a ser cordobés, sino que va a formar maestros para La Rioja, Catamarca, San Juan, va a tener como un área de influencia mayor, y lo mismo va a pasar con la de Cruz del Eje. ¿Sí? Van a pensarse, ¿me entienden?, como zonas de influencia que exceden la influencia en Córdoba, son más regionales. Y van a formar, ¿de qué va a depender la ruralidad de estas escuelas? No tanto en el currículum, sino con la idea de que dónde van a estar asentadas, ¿sí? A dónde, si bien la mayoría nacen mixtas, lo cual es un dato interesante, la población originariamente fue mayoritariamente masculina, ¿sí? Son maestros y maestras que van a ubicarse sobre todo en parajes rurales. Digamos, la ruralidad de estas escuelas normales y estos maestros normales no pasa tanto por enseñar a trabajar en el campo, ¿me entienden?, sino con esta idea de ruralidad de son más cortas, de hecho duraban solo 2 años, porque más iban a formar para escuelas de 4 grados, nada más, en parajes rurales. Entonces, me parece que si uno va viendo cómo se va extendiendo el mapa, va a ir dando cuenta, ¿no? Cómo se va poblando la provincia, cómo al avance del... creo que también, en cierta forma, Córdoba va a pasar un fenómeno que le pasa en el resto de las provincias y del país. Ustedes piensen, saben,
probablemente que en el siglo XIX las provincias es como medio una entelequia, lo que había era como una ciudad principal y el lugar que lo recorría. Por eso, salvo Paraná, que es la última, que es la excepción, digamos, y es la última, las otras 13 provincias originales, la capital de la ciudad, el nombre de la capital coincide con el nombre de la provincia. ¿Sí? La capital de San Juan es San Juan, de Mendoza es Mendoza, de Córdoba es Córdoba, de Santiago es Santiago, Tucumán, Tucumán, etc. La excepción es Entre Ríos, que se fundó después, porque en realidad la provincia era lo que estaba alrededor de la ciudad, ¿no? Y si uno iba a Santiago del Estero de Córdoba, no se sabía, no había una frontera, había un momento en el cual uno dejaba de estar de Córdoba y empezaba a entrar en Santiago porque cambiaba la influencia. Entonces, esto se empieza a romper, se ponen las fronteras y también dentro de la provincia empiezan a aparecer otros focos importantes, Río Cuarto, las ciudades donde San Francisco, ¿no? San Francisco claramente vinculado con Santa Fe, vinculado con un espacio más pampeano, con otra lógica, ¿no? Que va planteando cómo de la escuela normal en la capital de la provincia, que además respondía a una ley nacional, empieza a aparecer la idea de, así como la provincia va pasando de ser desde el lugar que rodea la ciudad capital, esto se da en las escuelas normales. Y fíjense que este mapa, esto llega hasta 1920, fíjense que hay muchas, y en toda la provincia es temprano. ¿Sí? Para 1920 ya Córdoba tiene una enorme cantidad de escuelas normales y distribuidas bastante equitativamente. No están todas concentradas. Hay una distribución bien interesante que nos da cuenta de esto. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes se van a formar? ¿No? ¿Cómo van a ir? Creo que va a jugar fuerte. Esto como para pensar, la mayoría, salvo 2, son nacionales. Digo, está el Estado Nacional, pero fíjense que es un Estado Nacional que tiene que negociar mucho dónde va a fundar la escuela. No es que puede sencillamente. Hay una comunidad ahí que está planteando las cuestiones de, en Río Cuarto, aparecía en el relato, bueno, la problemática de la supuesta frontera con el indio va a estar muy fuerte. ¿Sí? ¿No? En San Francisco, la problemática de la inmigración, van a ser más escuelas vinculadas con cierta lógica inmigratoria. En Cruz del Eje, con la zona más supuestamente más despoblada y más pobre, van a jugar en estas formas las lógicas locales en el armado y van a pensar escuelas normales distintas. Simplemente verlo, como decía Gaby, como el modelo homogenizador, bueno, sí, es verdad, no digo que no, pero nos estamos perdiendo una pata de la historia bastante interesante, que es esta cuestión de lo heterogéneo, ¿no? Yo suelo pensar en estas cuestiones, las preguntas por el sí y el no son tan ricas, sino bueno, ver cómo hay una dimensión homogeneizadora en la propuesta, innegable, pero también hay otra cuestión más de los clave heterogéneos. Y la pregunta no es homogeniza o heterogéneo, no es rica la respuesta del por el sí o el no. Me parece que hay que verlo, cuál es la dimensión homogeneizadora y qué efectos tuvo, a la vez que ver, y en realidad lo que queremos rescatar en este proyecto es esta segunda, porque creemos que está menos investigada, qué es lo específico, qué es lo heterogéneo, qué es lo diverso, que empieza a aparecer en este proyecto que, junto con la intención homogeneizadora, innegable, aparecen estas cuestiones, ¿no? Esto como para seguir dando el mapa, y el mapa la verdad que es maravilloso, creo que los mapas tienen esta capacidad, ¿no?, de dar mucha información a veces, ¿no? Es claro que, y estamos hablando, ya la categoría Estado Nacional y demás, imponiendo, se rompe, acá hay cosas distintas. En esos años donde se empieza a discutir el proyecto que se iba a dar la provincia, digamos, ¿cómo va a participar Córdoba de esto que Pablo mencionaba como una política centralizada, fuerte, dispuesta, que establece que todas las capitales de provincia tenían que disponer de una escuela normal? Quizás sepan, porque es algo que se enseña en los institutos de formación docente, el gobierno nacional disponía la creación de esa escuela, iba a dotar de maestros, sus nombramientos y demás, y el gobierno provincial debía hacerse cargo de la disposición de edificios para que se pudieran abrir esas escuelas. Es decir, ahí había también una tensión que creo que está menos estudiada, que tiene que ver con las tensiones entre autonomías provinciales y centralización en el surgimiento de estas escuelas, una tensión que se profundiza, como decía Pablo, con la ley Laínez, pero que a propósito de la formación docente en Córdoba aparece, creo yo, con una fuerza bastante equiparable a la disputa entre clericales y liberales que mencionaba antes, ¿no? Hay ahí una cuestión de autonomía, hay ahí una cuestión de si la ley de educación nacional, bueno, la ley de educación provincial de Córdoba
voy a volver un cachito para atrás para que se pueda entender. La ley 1420 solo iba a regir para la capital y los territorios nacionales. Cada provincia, según la Constitución del 53, debía votar su propia ley. Las provincias empiezan un proceso de votación de las leyes. Córdoba recién va a dictar su propia ley de educación, la ley 1426, que rigió hasta hace unos pocos años, en 1896, es decir, 12 años después de la disposición de esta ley, por un proceso complejo, con muchísimas aristas, pero que entre otras aparece la cuestión de la enseñanza de la religión como un asunto fundamental. En las escuelas de Córdoba se tenía que enseñar religión y era parte de lo que se venía haciendo. El tratamiento de una ley podía impedir que así ocurra. Así que hacia 1884 empieza un proceso que ha sido bastante estudiado en la historiografía, un proceso que tiene muchas aristas, de resistencia, así lo llamaba la propia cúpula de la Iglesia Católica, para resistir y para impedir que Córdoba siguiera los pasos de la ley 1420. Unos años antes el gobierno nacional había notificado esta disposición de que tenía que abrirse la primera escuela normal. El gobierno de la provincia, presionado también por sectores del clericalismo, es muy interesante leer las notas, las noticias de los diarios en ese tiempo, alertando sobre el enorme peligro que significaba que las maestras protestantes vinieran a dirigir la escuela donde se iban a formar las hijas de los sectores de la sociedad. El gobierno provincial finalmente se excusa, dice que no tiene posibilidad de disponer de un edificio, que no se preocupen, que lo van a hacer ellos. Y en 1878, junto con la Sociedad de Beneficencia, se funda la primera escuela normal provincial, en la ciudad de Córdoba. Unos años después, porque no voy a poder extenderme ahí, recién en 1883, con un cambio... lean el cuadernillo, también hay un video y todo el resto de los materiales que Luciana les contó, pero está ahí un poquito más desarrollado. Es un proceso muy interesante el de esta escuela normal provincial con la Sociedad de Beneficencia, dónde funcionaba, cómo era la escuela normal, si se enseñaba religión o no. Digo, porque ahí la discusión es no tanto si estas directoras eran o no eran protestantes, sino que si en las escuelas de Córdoba había que enseñar religión, había que enseñarles cuál tenía que ser la religión del maestro. Digo, en los debates de la ley 1420, el asunto de la religión del maestro fue un asunto fundamental, y entonces si tenían que enseñar religión católica, aparte cuando yo digo religión, súmenle católica, ¿no? Religión, sinónimo, católica. Las maestras, los maestros debían ser católicos y debían recibir una formación para su enseñanza. Eso después, los debates de la ley 1420, terminan en una formulación un tanto difusa que fue motivo de distintas interpretaciones a lo largo del siglo siguiente, pero en principio en la provincia de Córdoba ese era uno de los asuntos de la discusión. En esa escuela normal provincial se enseñaba religión a las futuras maestras y se enseñaba religión a las estudiantes de la escuela de aplicación. Recién en 1883, en medio de los debates de la ley 1420, se inaugura la primera escuela normal nacional, habiendo ya, siendo de las últimas provincias que se crean. De hecho, el decreto de fundación dice la esperada Escuela Normal de Córdoba, ¿no? Ese es un adjetivo raro para un decreto, ¿no? Estaba sintetizando en esa palabra parte de lo que había pasado, y se abre la escuela también pueden leer, con un conjunto de cuestiones muy interesantes. 2 años después se inaugura la Escuela Normal de Río Cuarto en 1886, primero como escuela graduada, después como escuela normal. Ahí también van a poder encontrar los desarrollos de distintos colegas de allá. Un asunto muy importante que no sé si enfatizamos lo suficiente es que, como contaba Luciana y como contaron los compañeros, hemos viajado a cada una de estas escuelas normales, nos hemos puesto en conversación con historiadores, con profesores, profesoras, comisiones de, ¿cómo se llaman?,
comisiones de las escuelas, comisiones que tuvieron a su cargo los festejos del centenario, los consejos, exalumnas, exalumnos, fuimos a sus casas, nos mostraron sus fotos, nos contaron cosas, es decir, intentamos iniciar un proceso que queremos profundizar de recuperación también de esas memorias en torno a la historia de estas escuelas normales del interior, memorias muy poco investigadas en la historia de la educación local, y que de alguna manera también concentran parte de lo que no sé si está el otro cuadrito que yo quería mostrar, de lo que Pablo mencionaba, porque una de las preocupaciones centrales, digo, eso es una cosa muy interesante para ver. Digo, el discurso de la formación de los maestros no era meramente un discurso, ¿no? El gobierno provincial y el gobierno nacional, y ahí sí en una fuerte unidad, más allá de esto que yo decía recién, asumieron la formación de maestros en escuelas normales como un asunto fundamental. Es parte de los discursos, bueno, no importa, yo ahí les cuento, es parte de los discursos, es parte de las medidas políticas que toman, se disponen fondos, se fundan escuelas en esta fuerte distribución y es una preocupación permanente. Porque justamente como explicaba Pablo, estos maestros, estas maestras normales eran los portadores del proyecto de país que estas escuelas estaban llamadas a sostener, ¿no? El crecimiento de la matrícula de la institucionalización de las escuelas primarias es muy, muy fuerte y no tener maestros, maestras normales para enviar era un asunto fundamental. De hecho, la mayoría de las maestras que egresaban de la Escuela Normal Provincial, de la Escuela Normal Nacional, de lo que hoy es la Escuela Alejandro Carbó, no se iban al interior, ¿no? Que elegían quedarse a trabajar en la capital provincial. En un momento se hizo un proyecto de becas por los cuales se becaba a niñas del interior de la provincia para que vinieran a estudiar, con la condición firmada por ellas y por sus familias de que iban a volver a sus lugares de origen. La cuestión de la titulación de los maestros en el interior provincial era un asunto muy preocupante. No solamente se instalaban escuelas normales, se hacían academias de formación transitoria, se dictaban conferencias pedagógicas, los visitadores y los inspectores escolares intentaban tener ahí también una función de formación que es muy interesante también para analizar, pero es un proceso que fue efectivamente muy largo, ¿no? Yo en el cuadro que quería mostrarles que no tenemos, se los puedo leer brevemente, pero en 1800, tomen las estadísticas de la época con todas las pinzas necesarias, ¿no? Como la de ahora. pero aún más porque, digo, ahí cambiaban, de pronto ves que desaparecen escuelas y en realidad lo que pasó es que se unían escuelas mixtas, que antes eran de varones y de mujeres, ahora como eran mixtas, bueno, la estadística es una cosa muy compleja, le informaban los propios visitadores escolares, digamos, la estadística escolar no estaba desarrollada, no era solo un asunto de trampas en la estadística, sino realmente de una tecnología que se desarrolla un tiempo después. En 1886, es decir, 2 años después de instalación de la primera escuela normal, el 78% de los maestros y las maestras de las escuelas no tenían título, es decir, casi un 80% de los maestros no eran titulados. Aún con distintas políticas se traían maestros titulados de Paraná, maestros titulados de Tucumán, de Catamarca, de distintos lugares. En 1890, es decir, 6 años después de este número que les doy, ya había bajado al 72%. En 1908, estoy haciendo un salto de 20 y pico de años, el porcentaje vuelve a subir a un 80%. Fíjense qué interesante, exactamente, ¿no? Ahí la ley Laínez, la instalación de nuevas escuelas, la ampliación de la escolarización de otros territorios donde antes no había llegado, vuelve a plantear como acuciante el problema de la titulación de los maestros se iban a las escuelas Laínez porque les pagaban mejor, porque tenían otras condiciones de trabajo y vuelven a surgir este problema. Y en 1913, el último dato que está en el cuadro que quería compartirles, todavía se sostienen un 65% los maestros que no tenían título. Digo, es interesante ver que más allá de, este es un proceso largo, tortuoso, complejo. Este proyecto en parte tiene que ver con poner en el espacio de la formación docente para que se puedan titular considerando el título de base docentes de la provincia. O sea que el problema que está planteando Gaby también es la que nos motiva a nosotros a armar esta propuesta, porque seguimos pensando en cómo titular
con el título de profesor, hay quienes ejercen la docencia con otro título de base que habilita para los contenidos, pero necesitan el título docente. Entonces digo, perdón que te interrumpí, pero ese proceso largo nos tiene acá hoy, porque para esos profesores empezamos a armar una historia que les queríamos contar acerca de esta formación docente. Ahí está el cuadro, aparece el cuadro. Bueno, se lo llevan para la casa. Porque yo iba a cambiar de tema, pero no, pues mientras miran el cuadro, solamente recuperar lo que Pablo comentaba, ¿no? Es realmente cuando Pablo decía es un proceso muy extendido territorialmente y bastante democrático, algunos hicieron así. Les puedo asegurar que para la época el proyecto de las escuelas normales es un proyecto que se caracteriza por su carácter homogeneizante, por su carácter restrictivo, pero también es posible mirar algunos elementos de democratización muy vinculados también a la extensión del sistema educativo, a un proyecto de educación popular que buscaba garantizar para estas escuelas del interior la instalación de espacios donde los docentes pudieran formarse, ¿no? Cuando leemos las condiciones en las cuales se abrían esas escuelas, el modo en el que llegaban, ahí van a encontrar también en los podcasts y demás, ¿no? Están muy lejos de ser aquellas escuelas palacios que van a ser unos años después, ¿no? Como podían, buscaban sillas, no tenían profesores, profesoras, cada profesor asumía la enseñanza de varias materias. Sin embargo, ahí estaba, ¿no?, el Estado Nacional con una preocupación fuerte por la formación de docentes en todo el territorio. 1909 se funda la Escuela Normal de Belleville, 1910 la Escuela Normal de Villa Dolores, 1912 la Escuela Normal de San Francisco, 1918 la Escuela de Preceptores de Cruz del Eje, ¿no? Ahí un proceso interesante, y después otras dos escuelas que no voy a tener tiempo de profundizar, que son dos escuelas normales provinciales, que seguro les van a sonar. La Escuela Juan Bautista Alberdi nace en 1906 como escuela formadora de maestras con su escuela de aplicación, una escuela que llegó a tener en pocos años más de 1.000 estudiantes de matrícula de mucha importancia. Y la Escuela Olmos empezó también como una escuela formadora de varones, todavía no tenía el edificio que después va a tener, lo tiene recién unos años después. Es interesante, ¿no? El docente, el director de la escuela dice que dan clases debajo de la escalera, ¿no? Imaginar también cómo era en esos escenarios de la formación docente. Recién, la Escuela Olmos abre en 1909, en 1931 se suprime la formación docente y pasa solamente a ser escuela primaria, y como saben después, posteriormente cierra. Bueno, ahora para explorar un poco qué pasaba dentro de estas escuelas palacio, ¿qué nos podés decir, Pablo, de algo que vos afirmás también en el cuaderno? El magisterio se definió en los tiempos de construcción del Estado-Nación en la articulación compleja entre lo moral, lo vocacional y la misión de funcionario del Estado. ¿Cómo se enseñaba en una escuela normal? ¿Qué tipo de clases? ¿Qué saberes, sensibilidades y ciudadanías? Y también retomando un poco la charla anterior entre Beatriz y Gaby sobre el concepto de autoridad en las escuelas normales. Y también un poco, ya ahí como si quieren entrar en diálogo, como en los imaginarios actuales que se han construido sobre las prácticas del normalismo y que circulan con mucha frecuencia en los institutos de formación docente. ¿Qué relecturas a partir de todo lo que vamos mostrando de esta cartografía provincial? Perfecto. Bueno, cortito entonces. Esto que están planteando, esto que se llama el normalismo, la capacidad de producción de ciertas subjetividades, ¿no? Como hay una ética, una estética que se forma en el normalismo. Los normalistas son parte de esta cuestión muy efectivamente. Suponemos también, porque una cuestión que nos pasa con las fuentes es que las fuentes que nos quedan son generalmente de los buenos alumnos, ¿no? En las escuelas normales había malos alumnos, había gente que estudió para maestro y no trabajó de maestro, pero sabemos poco. Hay una cuestión donde nos tardó muchísimo tiempo el sistema educativo en darle la voz al mal alumno. Generalmente las fuentes que nos quedan son al estilo Juvenilia de Canet. Son gente que le fue muy bien. Tenemos la voz del buen alumno, ¿sí? Yo trabajo en museos escolares. Nos pasa mucho que la gente ve esos cuadernos escolares hermosos de la década del 30, prolijos, con hermosos dibujos.
Y la gente nos dice, qué prolijos eran antes, no como ahora. Y uno dice, sí, qué prolijos que eran antes los que guardaban un cuaderno 90 años. Digamos, había malos alumnos, el mal alumno apenas salía de la escuela, tiraba el cuaderno y no nos quedó. El medio alumno, el cuaderno ese le mantuvo 2 mudanzas y lo tiró. Al final, digamos, tenemos en los museos escolares los cuadernos de alguien que decidió guardar 80 años su cuaderno y donarlo a un museo. La verdad que ese cuaderno que tenemos es lo menos representativo de la época. Es la excepción. Tenemos a pensar que esa cuestión, ¿me entienden lo que estoy explicando? Bueno, algo nos pasa también con el normalismo, ¿eh? Tenemos las fuentes de aquellas maestras. Ustedes piensen que un normalista, se consagraba escribiendo 2 tipos de escrituras, y que habla al lugar también de el espacio que ocupaba en la producción. Se consagraba personalmente dejando sus memorias. Toda maestra, todo maestro tenía que dejar sus memorias, muchas veces publicados por sí mismo, en libros que son todos muy parecidos. Yo he leído muchos, se llaman más o menos siempre igual, Recuerdos de entonces, Charlas de recreo, Una escuela perdida, digamos, tienen un nombre más o menos similar. Están siempre compuestos por textos cortos, bastante moralistas, con ejemplos, y también se consagraba, y esto no me quiero meter ahora, es cuando escribió un libro de lectura. La consagración profesional era cuando una maestra, un maestro dejaba un libro de lectura, era la consagración profesional, o sea, cuando lograba poner y dejar para los que vienen después la estrategia del profesional. Pero en los libros de memoria, que yo los trabajé mucho, son muy interesantes, aparece mucho esto. Siempre, generalmente, los recuerdos, siempre se recuerda a la escuela normal como wow, lo mejor que me pasó en la vida, ¿sí? Los profesores son siempre recordados como hombres siempre con la palabra justa, con el consejo correcto, con la autoridad esperable. Las mujeres son siempre también tienen buen gusto, buena presencia, sobriedad. Las fiestas son recordadas siempre como fiestas increíbles, con sueltas de globo, con coros. Hay una cuestión muy fuerte de cómo el normalismo logra producir ciertas identidades basadas en estas ideas, cierta idea del buen gusto, del decoro. Los normalistas van a estar un poco en contra tanto del lujo como de la pobreza, van a buscar una cosa como el justo medio, van a hacer una estética burguesa, llamaríamos. Le molesta el lujo, le molesta el exceso, le molesta la cosa. Tienen una estética más republicana, ¿sí? Va a ser muy fuerte, van a plantear esto, ¿no? Beatriz recordaba la historia de Rosa del Río, esta tía de Beatriz Arlo, que mandó rapar a los chicos. A mí me gusta esa historia recordarla. Si conocen la historia, ella recuerda 2 cosas. Por un lado, la rapada de los chicos, de la cabeza de los chicos, que nos afecta mucho más hoy, esta idea de cierta violencia claramente física. Pero la otra anécdota que recuerda a Beatriz Rosa del Río es que cuando fue un 25 de mayo, Rosa del Río fueron al acto del 25 de mayo a la plaza con cintas celestes y blancas, las nenas pagadas por el sueldo de la maestra. Hoy, tafeta, o sea, caras y demás. Hoy nos parece obviamente mucho más fuerte la violencia física sobre el cuerpo de los chicos, pero esa violencia simbólica yo cada tanto la recuerdo más. Eran hijos de inmigrantes. Rosa del Río era inmigrante. Cuando Rosa del Río, hija de inmigrantes, gasta con su sueldo cintas celestes y blancas argentinas para ponerle en la cabeza a los hijos de inmigrantes, muchos de ellos hijos de españoles como ella, que eran acusados de todos los males en ese discurso, digamos, independentista, hay una cuestión interesante de cierta violencia simbólica, ¿me entienden? Ese proceso de nacionalización, de argentinización, increíblemente efectivo y que para mí estuvo bien, por otra parte, digo, no quiero entrar en un discurso, plantearlo como algo malo, es muy efectivo. El normalismo fue capaz de producir esa cuestión, cierta producción de cierta argentinidad, cierta cuestión moral muy fuerte. Y lo último, tal vez, el peso que van a tener, y lo que aparece mucho para dejar preguntas, lo que aparece, una cosa que suponíamos, que sabíamos, pero que aparece mucho en las entrevistas, en los trabajos que contaban que hicieran, es el impresionante peso que las escuelas normales tuvieron en el interior como difusores de la cultura. Digamos, eran lugares, las escuelas normales eran lugares donde, como el caso que contaba Gaby, acá en la ciudad de Córdoba con el observatorio, pero las escuelas normales aparecen como lugares de bibliotecas, de conferencias, de visitas, son son focos de difusión de cultura culta, cultura letrada, cultura urbana, digamos, creo que entienden y los límites que tienen, pero es impresionante, ¿no? No hemos encontrado ningún director de escuela normal que además de director de escuela normal no fundó bibliotecas, no hizo conferencias, o sea, la cantidad que hacían era impresionante para volver a esas escuelas normales, donde la formación docente era la función esperable, pero junto con esa formación esperable llevaron a cabo una impresionante, digamos, y esa historia todavía es la que queremos contar y que creo que pasó. Yo no hice entrevistas, estaba esperándonos, ¿no? La idea que llegaban a las entrevistas y uno ve y había un montón de gente esperando para, al fin llegaron a que le podamos contar todo esto que está acá, ¿no? Por ahí venía.
Bueno, ahora la idea es abrir algunas preguntas, pasarle el micrófono a ustedes. Un momento de intercambio. A hacer alguna pregunta, quería recuperar. Ahí ya están pidiendo el micrófono. Pablo dijo al principio 1, 2, 3 cosas y después dijeron entre los dos muchas más y yo las punteé. Luego, para recuperar unas notas de este primer cuaderno que me vienen muy bien para lo que les decía al principio. El objetivo es un poco conocer esta narrativa, pero también pensar en los desafíos que hoy tenemos. Pablo empezó diciendo nuevos docentes para un proyecto de país nuevo, ¿no? Y uno podría, ahí fácilmente reconoce la escuela moderna para una sociedad que se quería modernizar, pero uno podría decir nuevos docentes para una nueva coyuntura sociohistórica. Nosotros decíamos hace un ratito que en el primer encuentro de agosto con Inés Dussel nos preguntábamos por el futuro de la escuela del futuro, ante una nueva coyuntura histórica. Pablo decía también, estos 5 años nos hicieron tambalear la relación que la escuela, la sociedad, el ser docente, bueno, nuevos docentes ante una nueva coyuntura histórica, un punto. Del principio de esta etapa fundacional, pero que también resuena en este momento. Docente no se hace, hay que formarse, pero en esa formación, ¿qué es prioridad y qué es secundario? Pablo decía, teoría y práctica. Eso recogemos del normalismo algo que todavía hoy nos sigue interpelando. ¿Qué tiene que saber un docente? Gaby decía, en aquel tiempo, religión. ¿La ponemos o no la ponemos en la formación docente? Cambiemos religión por un montón de discusiones que tenemos hoy, pero ¿qué le ponemos a la formación docente? Es algo que hoy sigue. Y esto último que decía Pablo, y que lo había dicho antes también Beatriz, o Sarmiento, ¿no? La responsabilidad de la educación pública por ampliar el horizonte cultural. Esa escuela normal que en los videos, en las entrevistas nos dicen, esto era un foco cultural en este lugar. Me parece que esa escuela o esa educación popular comprometida con la ampliación de horizontes culturales, junto con todo lo otro que dijo Pablo recién, es algo que hoy todavía por lo menos en ISEP, nos sigue haciendo preguntas, ¿hasta dónde podemos con eso? ¿Hasta dónde no lo queremos abandonar? Exceden el entorno de lo provincial, las discusiones que hay en Córdoba en relación a la educación, sigue siendo también una ambición. Nosotros mismos nos preguntamos cuánto de lo que ponemos a disposición entre nosotros, acá, en Hacemos Escuela o en el portal de ISEP, o en otros sitios, puede hablar también con docentes de otras provincias. Gaby decía recién, este proyecto habla con lo que viene pasando acá, pero también quiere hablar en relación con lo que pasa en otros lugares. Sigue siendo una aspiración ese excedente. Pablo dijo un Estado nacional que está presente y también hay un Estado provincial con el que tiene que negociar y mucho. Lo decía por la etapa fundacional, pero a mí me hacía pensar bastante. Y también dijo, surge en algunos lugares, nos lo dicen los entrevistados, una comunidad muy activa que demanda un espacio para la escuela. Y bueno, habló también de las trampas de la estadística, pero eso de otro tiempo. Y bueno, de Rosita del Río, que es el ícono que me parece nos ayuda mucho a pensar en esas tensiones que están presentes entre esa maestra que es capaz de imponer esa violencia física con la rapada, pero que también deja su tiempo y su dinero para que sus estudiantes puedan pertenecer, puedan formar parte de esa nueva sociedad. Parece que ahí hay una tensión que nos sigue interpelando, que es hasta dónde podemos poner sobre la mesa de nuestras instituciones a aquellos que hoy creemos que con eso nuestras y nuestros estudiantes se van a ir con algo más que les permita ser parte. Y eso tiene un límite y también tiene una imposición. Pero bueno. Perdón, y que va a habilitar algo que supongo que viene a la tarde con Gabriel y con Beatriz, la problemática de lo común.
¿no? Hay algo donde Rosa del Río daba una respuesta a la problemática de lo común, que es una problemática que está diciendo, no, tal vez uno puede coincidir o no, pero estaba lo común, que insisto, creo que para que se queden a la tarde, ¿no? Digo, para que sigan estas cuestiones. Sí, perdón. Mi pregunta iba a eso, creo que fue respondida un poco. ¿Qué es lo común en esto? Porque lo dijeron un poco en la cuestión de la formación docente. Si la autoridad es algo relacional, digamos, se construye con otros, ¿qué ha sido lo común en esta formación docente, si se puede hablar? Un poco lo has contestado. Y un poco creo que se construye hoy como común, ¿no es cierto? Desde estas historias fundacionales de la formación docente. Agrego, gracias por el pie, porque me quedé pensando desde el principio de la presentación, cómo se construye lo nacional, desde dónde se construye lo nacional, qué es lo nacional, qué representa lo nacional y por qué aparece las experiencias locales como desviaciones de esa impronta nacional, ¿no? Porque en realidad lo nacional se construye desde la perspectiva centralista. Entonces aparece lo provincial como la excepción, lo distinto a eso que nos imaginamos que debería ser lo nacional, y lo relaciono con lo común que pregunta la compañera, también desde dónde se define lo común, ¿no? Si es desde un solo lugar, ¿no? Al cual se convoca a pertenecer, o si es desde la polifonía, si es desde la diversidad y si es desde el federalismo, ¿no? Desde la concepción federal que importa justamente la especificidad de las localías, pero formando parte de una comunidad, si se quiere, ¿no? En un sentido abstracto. Bueno, eso. Un dato curioso que quiero saber, si en sus principios fue o sea, que había más varones, ¿en qué momento se convirtió tan de mujeres, digamos, la docencia? ¿En qué momento histórico? ¿O si fue algo? Yo quiero recuperar un poco los interrogantes de las dos colegas de recién, y en este sentido, ustedes están presentando este itinerario en el tiempo de una cartografía desde una posición histórica. Es decir, cómo se comenzó, qué pasó con este normalismo, en qué consistió, cómo surgieron las escuelas normales. Yo me preguntaría, o les pregunto a ustedes, si tienen pensado continuar con esta investigación y posicionarnos en el hoy. ¿Qué son las escuelas normales hoy? ¿Qué pasó con ese normalismo? Y un poco creo que mirando qué es lo que ocurre hoy en las escuelas normales, podemos también pensar en esto que planteaba recién acá la colega Mariana, que nos conocemos. Y bueno, agregar, soy de San Francisco y estudié en la Escuela Normal de San Francisco también. Transité toda mi escuela primaria ahí. Tengo muchas anécdotas mucho de Cecil Newton, e historias. En el capítulo que viene vamos con Cecil Newton, que vos sabrás quién es. Bueno. Se van a enterar todos ellos cuando vean el capítulo 2. Está bien. Bueno, yo digo algo breve y te dejo el resto. Solamente me quería referir a la cuestión de las escalas porque es un asunto que me interesa mucho. Creo que efectivamente, digamos, mencioné al principio el valor de los estudios locales para desandar algunas historias y algunas miradas más homogeneizantes desde el plano nacional, pero es también importante tener en cuenta dos cosas más. La primera es que hay un interjuego de escalas, que esto no se resuelve entre lo local y lo nacional, porque las circulaciones transnacionales fueron, en particular, en la educación y en ese periodo, me animo a decir que bastante más avanzado del siglo XX también, fundamentales para la definición de las ideas pedagógicas que circulaban, la circulación de personas, la circulación de prácticas, la circulación de libros, de muebles, se traían los bancos de distintos lugares del mundo. Digo, entonces, también es interesante ver que cuando
adoptamos escalas, también estamos dejando afuera o incluyendo diferentes cuestiones que nos van a permitir también salirnos nosotros mismos, y yo me lo digo a mí misma como investigadora en Historia de la Educación, de la idea de pensarnos como la excepcionalidad y la posibilidad de pensarnos como que acá inventamos no sé qué cosa, ¿no? También eso nos permite entendernos como parte de un proceso complejo en el cual aportamos miradas situadas, pero que de alguna manera se entienden, se comprenden muchísimo mejor cuando también consideramos esas otras escalas, nos ponemos en diálogo con esas otras escalas para poder salirnos también nosotros mismos de relatarnos como una excepcionalidad, ¿no? Y esas circulaciones no nos hacen menos valiosos, digamos, nos permiten inscribirnos en esas circulaciones que eran fundamentales en el periodo. Digo, ese es el tiempo de los viajes. Digo, estas maestras que vinieron de Estados Unidos hacen un viaje, trayendo sus ideas. Sarmiento recorrió diferentes lugares del mundo para buscar ideas pedagógicas. Sarmiento estuvo en Chile, viajaban, no sé, los políticos, los pedagogos, se viajaba en el interior del país. Digo, los viajes de los inspectores, de los visitadores, el caso del inspector Ratier. Digo, hay muchísima historiografía también que muestra esto, ¿no? Como la enorme circulación de ideas y no pensar que me parece que también nos ayuda a pensarnos a nosotros como docentes, ¿no? Como una cuestión bastante más coral y bastante más colectiva de lo que a veces nos pensamos como individuos. Sí, Adrián, muy cortito. Es muy interesante lo que plantean, esto de lo común y lo local y lo federal. Creo que ahí, lo que dice Gaby, estamos empezando a pensar y caemos en las mismas respuestas. También hay que pensar que lo nacional, el Estado Nacional tampoco también es resultado de un debate previo federal. Digamos, no es que estaban las provincias y un día de un ovni bajo lo nacional. Lo que se constituye como Estado Nacional en algún lado es también resultado de debates previos federales, ¿no? Digamos, entonces, también hay que verlo. Estado Nacional, bueno, ¿quién era? Sobre lo común, bueno, es el gran debate. ¿Cómo producimos una cuestión común, ¿no? ¿Cómo pensamos la idea de imponer una cultura común? Implica dejar lo particular en alguna forma, cómo hay que dejarlo, cómo hay que incluirlo, privilegiar lo que no, la cosa cerró la mesa anterior con el tema de la igualdad. Bueno, en algún lado la igualdad presupone el contexto de igualdad, que me parece central, quiero sociedades igualitarias. En algún lado habrá que dejar un poco lo propio, lo personal, en nombre de la igualdad, y habrá que hacer esa operación. Yo la creo que es correcta, pero sepamos que la apuesta a la igualdad implicará que, bueno, ciertas cosas habrá que dejarlas. Y bueno, vamos a discutirlo mucho. Nada, y esto que decíamos de los viajes, yo decía, el proyecto sigue, la idea es llegar un poco hasta la actualidad, estamos trabajando muy fuerte ahora en el periodo 2, que iría más o menos de 1920 a 1970, la escuela nueva, el influjo de la reforma universitaria, el Agulla, tal vez como una institución más o menos paradigmática del periodo, Cecil Newton, que es un inglés que estuvo dirigiendo la escuela de San Francisco, acá en los viajes, los extranjeros, ya pasamos de las norteamericanas, bueno, ya en el capítulo 2 hablaremos mucho de Cecil Newton, y va a estar, y nada, terminamos el capítulo 1, vamos con el 2, seguiremos trabajando, y bueno, es una serie que verán en Netflix dentro de cierto tiempo. Es el sueño de Luciana, quiero decir, hacer en Netflix. Una cosita más sobre lo común, en la misma línea de lo que dijo Pablo, pero me acordé, tan citado fue hoy el colega pedagogo francés Philippe Mériet, dice en sus primeras páginas, cuando habla de las presentaciones, muy arentiano él, diciendo, hijo mío, aquí el mundo, naciste en este lugar o en este otro. Digo muy arentiano porque habla de hacer las presentaciones. Y en un momento tengo una frase acá porque la usé muchísimo para calmarme con esta tensión que trae definir o pensar, más allá del contenido de lo común, esto que decía Pablo, lo común supone dejar algo afuera. Él dice, es el precio a pagar por ser parte de la domus que te acoge. Algo para ser parte del común tenemos que poder decir, bueno, esto queda por afuera de lo común, no para abandonarlo para siempre. Pero sí para saber que para ser parte de algo común hay que tomar algunas decisiones que permitan decirnos, bueno, vamos por acá, más allá de que, además de eso en común, cada quien pueda tener sus propias decisiones personales. Lo común supone un poco esta idea de ser parte de la domus. Bueno, eso y... Pero una última cosita, muy chica. El nombre del proyecto, me acuerdo. Fíjense que es formación docente en Córdoba. Ese es propósito. No es formación docente de Córdoba.
ESEN quiere plantear con estas ideas, verlo más no tanto como una cosa también de esencia, sino, bueno, ver cómo la formación se dio en Córdoba. ¿Sí? Creo que es interesante, no es es en Córdoba. Eso nos guía todo el proyecto, solo comentar esto en el nombre. No, porque para que sepan, cuando vayamos terminando cada uno de los episodios de todos los proyectos, esto lo vamos a ir publicando en el portal de ISEP, para que vaya estando disponible, digamos, no vamos a esperar al capítulo 6 para poder compartir esa información. No, solamente quiero agradecerle a Beatriz, que no sé si anda por acá, a las chicas, Luciana, Gaby, los que estaban ahí hace un ratito y forman parte de este proyecto, Mariana, Fabián, todos los que nos están haciendo un espacio para que lo podamos discutir, por supuesto a Pablo, que es todo lo que se dijo de él en esa presentación, y además un gran amigo, y pensaba mientras escuchaba tu presentación, preguntarse quién no leyó mientras estaba formando textos de Pablo. Ha sido profesor de muchos de nosotros, si no. Es una forma educada de decirme viejo, ¿no? Pero no, si sos como yo soy joven, pero tiene una larga trayectoria y a que nos esté acompañando en este proyecto, además de ser un placer el trabajo con él, es garantía de un trabajo que junto con quienes se van sumando, en este caso Gaby, para el primer periodo de la provincia, nos van cuidando en que lo que vamos generando para poner a circular desde el punto de vista ético, profesional, muy bien llevado. Así que simplemente agradecer a todas ustedes que se quedaron hasta acá, a la mesa, y nos vemos en un ratito. Nos vamos a comer.